ONU y puso en el tapete la educación porque a mediados de julio permanecían cerradas escuelas en 160 países y esto afectó a 1.000 millones de estudiantes, ¿no? En esa etapa tan importante de nuestra vida, ¿no? que es la escuela y el liceo. Y la verdad que el Uruguay ha sido bastante vanguardista porque fue el primero en América Latina en, de alguna manera, retomar las clases presenciales y además estuvo a la vanguardia en lo que son las clases a través de las nuevas tecnologías. Pero la cuestión es que la ONU advirtió que el cierre prolongado de las escuelas podría generar una catástrofe generacional, ¿no? Una cantidad de alumnos, de chicos que por esa falta de continuidad en las clases podían generar desigualdades con otras generaciones. Así que, bueno, esta es la advertencia que hizo la ONU y nos parecía pertinente, a raíz de este llamado de atención, contarles a ustedes un poquito cómo están los países en el mundo. Allí tenemos algunas placas para compartir. Podemos ver al Uruguay, que como les decía, es el primero en América Latina en volver a las clases presenciales y ahora se está discutiendo si es que volvemos a mayor cantidad horaria, a mayor carga horaria y cómo es que seguimos en este sentido. La Argentina tiene 9 provincias que van a retomar las clases presenciales en el mes de agosto, en un camino que se prevé escalonado y que además comenzará en escuelas de comunidades pequeñas en algunas zonas rurales, ¿no? Van a ser muy poquitas, y las que estén en fase 5 de distanciamiento, de fase 5 que propone el gobierno argentino. Es importante también ver las distintas realidades que se vive, por ejemplo, dentro de Buenos Aires capital, como en las provincias, o mismo saliendo de capital, se vive un mundo distinto. Es otra historia. Amigos que viven allá que dicen, bueno, en Cava, lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay una cuarentena total, cerrada, y afuera ya te vas a Santa Fe, que son unos kilómetros, ya se vive otra historia, es una nueva normalidad como acá. Justamente, y también se vio eso en el acceso a la salud, claro, ¿no? Que también se ven las desigualdades para un lado y para el otro. Pero para esto el Estado va a disponer, va a invertir 2.300 millones de pesos para compra de insumo y para realizar tareas de mantenimiento que ayude a los estados de las provincias a poder justamente retomar las clases. Cortito les cuento, va a ser en Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis y Tucumán, y el criterio es el de apertura en etapas progresivas, con pocos alumnos, pocos días de clases y demás. Claro. No es que de la noche a la mañana vayan a volver todos los alumnos de estas provincias. Por allí tenemos también a Bolivia. Bolivia, bueno, una muy mala noticia en los últimos días porque dispuso el domingo pasado la clausura anticipada del año escolar. Dijeron, ya está, no damos abasto, no podemos, damos por terminado el año lectivo, que debía extenderse hasta diciembre, ¿no? Las clases, porque muchos estudiantes de las áreas rurales carecen de acceso adecuado a Internet y esto les impide el acceso a la educación virtual. El 40% de la población de Bolivia vive en zonas rurales, o sea, la falta de acceso de este 40% a las clases virtuales es un montón de la población. ¿Qué decisiones se tomarán? ¿Se pasarán de año los chicos? ¿Tendrán que repetir? Eso también es todo un tema, ¿no? Y empezarán de nuevo. Capaz que dan el año por perdido y empiezan de nuevo y los niños que estaban en cuarto vuelven a cuarto el año que viene o cuando todo esto pase. Es realmente difícil y es una muy mala noticia esta de Bolivia. Después tenemos a México también, que aparece allí en placa. En México no hay perspectiva de regreso a las escuelas, pero el presidente anunció, atención a esto porque es muy particular, que el país va a iniciar un nuevo curso escolar el 24 de agosto a través de la televisión y la radio. Un acuerdo con los principales canales privados de televisión, como si fuera acá en Canal 4. No está mal la idea. No está mal. Educativa, cuando nosotros éramos chicos, que estaba más presente que ahora quizás. Exacto. Era súper útil. En 1984, en facultad, en primer año, recuerdo, teníamos clase por Canal 5, porque éramos tantos que nos daban clase por Canal 5. Claro, bueno, además México tiene una adhesión a la televisión y una cultura de consumir televisión que, bueno, lo lleva a que sea una buena estrategia. Y aquellas familias que no tengan acceso a una televisión lo harán también a través de la radio. Y va a ser 24 horas, ¿no? Las clases educativas a través de las mayores Ecuador cadenas. tiene un canal que... ¿Educativo? Sí, mirá. educativo estatal. Bien. México cerró el 20 de marzo los colegios y bueno, el domingo se anunció que en los próximos días, el 24 de agosto, va a empezar esta metodología. Tenemos a Suecia, por allí también en placa. Nos vamos de América Latina y América Central. Fue de los pocos que apostaron a la responsabilidad individual de los ciudadanos y los centros educativos nunca cerraron. Permanecieron siempre abiertos. Suecia siempre a la vanguardia, ¿no? Y solo los estudiantes mayores a los 16 años podrían optar si iban o no. El resto tenían
la obligación de ir a los centros educativos y demás con tapaboca, las precauciones que realmente les fueron muy útiles y no hubo un foco importante allí en la educación, así que continuaron de esa forma. Después tenemos a Francia. Francia, luego de meses de encierro, abrió los colegios el 22 de junio y, atención, a los 2 días tuvo que volver a cerrar por el surgimiento de nuevos brotes de coronavirus en todo el país. Bueno, este movimiento de perillas que aparentemente no es solamente uruguayo, sino también en el resto del mundo. Y en España estaban preparando la vuelta a clases presencial, porque recuerden que en este momento están de vacaciones, exacto. Esperan que pase el verano para el retorno a las clases y va a ser completamente presencial, pero lo que van a hacer ellos es no apelar al distanciamiento social de los alumnos ni al uso de barbijo, sino hacer pequeñas cápsulas, grupúsculos que se vayan turnando y bueno, y en realidad si llega a haber algún brote, se aísla a ese grupo y el resto continúa. Esa va a ser un poco la estrategia de España, la estrategia burbuja le llaman ellos. Tenemos a Israel, por allí también en el mapa, nos vamos a Israel. Cuando la pandemia llegó a este país, el gobierno impuso medidas estrictas para combatirla, entre ellas, como en varios países, el cierre de todos los centros educativos. En mayo comenzó la reapertura de las primeras escuelas, pero sin embargo, como le pasó a Francia, semanas después los casos de COVID resurgieron, por lo que actualmente hay cientos de centros educativos cerrados. Esto es una constante que se han visto en varios países. Reabren porque entienden que está mejor, pero luego tienen que cerrar. Y tenemos a China. Bueno, China ha estado también en la boca de todos porque fue donde surgió este coronavirus. Fue uno de los primeros países en abrir las escuelas, porque bueno, también fue uno de los primeros países en comenzar con el coronavirus y en terminarlo. Y el resultado no fue muy bueno. Un nuevo brote en junio hizo que las escuelas volvieran a cerrar y los estudiantes continuaron en la virtualidad. Pero bueno, este es un poco el panorama a nivel mundial. Algunos que la continuidad de clases le está siendo efectiva, como en el Uruguay, que no han surgido grandes brotes a raíz de la educación. Hubo ahora uno en Bella Unión. En Bella Unión, ¿no? claro. Pero alumnos que ahora están en cuarentena los padres y demás, ¿no? Igual cerraron la institución. Cerraron la institución e igual el hilo epidemiológico está claro, es decir, se va a poder contener. Exacto. Bueno, lo que pasó en Rivera, por ejemplo, fue, ¿se acuerdan cuando estuvo el brote mayor? Se cortó el arranque de las clases que eran esos días para justamente contenerlo. Pero lo importante de todo esto, y que creo que está bueno analizarlo y ponerlo a debate, es lo que esto genera una mayor desigualdad, ¿no? Cómo esta situación de pandemia va a generar sin dudas un problema de diferenciación entre aquellos que tienen acceso a la educación o acceso a los medios virtuales y quienes no. La generación COVID de la que habló el ministro de Educación cuando estuvo acá en el programa, ¿no? El estigma de a quienes les tocó transitar un año educativo con estas características. Sí, es generacional, pero también es de poder adquisitivo. No es lo mismo estar en situación de COVID yendo a un colegio o a una escuela de cierto contexto donde tu familia pueda hacerte un acompañamiento, porque los que saben del tema, los estudiosos, estuve hablando con Juan Pedro Mir para preparar la columna y me decía, es clarísimo y golpea los ojos que el resultado de aquellos niños que pueden tener a sus papás acompañándolos en el proceso es mucho más fructífero que los que no lo tienen. Claro, va a incidir más allá de lo económico, la contención familiar, ¿no? Si vos tenés a tu hijo todas las horas que estaba en la escuela mirando youtuber, no es lo mismo que si tenés a tu hijo leyendo, repasando las tablas. Y que podés estar con él y marcarle los tiempos y demás. Y Maggie, los que nos decían ayer los representantes de los colegios privados, los chicos de sexto de liceo que se están preparando para entrar a la universidad, es a los que más hay que hacerle foco en el liceo, ¿no? Bueno, tal cual. Y esta desigualdad que decíamos, también se ven los niños de 0 a 5 años porque la virtualidad para ellos no existe. Y es una edad de esponja, los 0 a 5 años es muy importante. Entonces, si vos no tenés papás presentes donde puedan de alguna manera estimularte y desarrollar ciertas actividades cognitivas, también es muy difícil para ellos. No tiene solamente que ver con lo educativo en sí, sino con lo que tiene que ver con todo el desarrollo del niño, porque a veces las escuelas son los verdaderos centros de contención, porque a veces las familias en situaciones vulnerables, los chicos quedan un poco a la deriva en todo sentido, ¿no? El maestro Florito el otro día cuando estaba acá en el café, ¿no? Esa es la situación país. La importancia de la escuela para los niños y el rol que juegan los maestros.